Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, me toca presentar a los listas y voy a presentarme a mí, me autopresento, soy Juan Rodríguez Loredo, egresado de esta casa en Sociología y profesor de esta casa también. Lo que nos congrega hoy es justamente no sé si es un seminario o compartir vivencias y transmitir lo que cada uno de nuestros periodistas fue observando y fue elaborando durante mucho tiempo, el mensaje de Enrique Shaw para la Argentina actual. La dinámica de esta actividad, luego de que vamos a invitar el panel de Ciencias Económicas al doctor Carlos Müller para que abra este evento. Cada uno de los moderadores que los voy a ir presentando luego va a tener 10 minutos, van a ser puntuales, algunos hasta dijo que iba a usar menos minutos, pero bueno, la idea justamente es que cada uno dé un punto de vista, cada uno tiene una mirada especial sobre un personaje tan rico, con tanta trascendencia como es. Carlos, por favor, gracias. Bueno, yo escribí una notita para ser corto y no robar ese tiempo a los excelentes. Bueno, hoy, con gran alegría, inauguramos la aguja del Instituto Enrique Shaw de Estudios Empresariales. Este instituto se suma a otros institutos, pero tiene como especial objetivo realizar investigaciones, seminarios, mesas redondas y cursos en torno a las inquietudes de Enrique Shaw, es decir, la empresa, su comportamiento, su trascendencia y su cuidado de las personas. Ocupa la dirección del instituto el profesor Marcelo Recibo. Enrique Shaw ha tenido un papel importante en la fundación de la UCA, pero no es solo parte de nuestra escuela. Su pensamiento y su ejemplo tienen en particular en la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos abogados de conocer y difundir su pensamiento. Allí quiero destacar en especial el decálogo que elaboramos los profesores de la facultad sobre sus ideas, que esperamos pueda servir de ayuda a alumnos, profesores y empresarios. Allí, en ese decálogo, vemos a un empresario dedicado al análisis y el desarrollo eficiente de una organización, pero con especial atención a sus componentes humanos. Quiero destacar el mandamiento 10º de este decálogo. El empresario debe entender que colabora con Dios en su creación, generando para la humanidad bienes y bienestar. Su acción ennoblece a la naturaleza transformada y hacerla más útil a todos los hombres y mujeres. A veces se menciona como la co-creación, pero el empresario, a veces es difícil concebirlo así, también tiene este rol, porque la humanidad necesita de todo el uso de la empresa. No podríamos nosotros subsistir, ni la sociedad podría subsistir sin la producción de bienes y servicios. Nosotros esperamos que pronto Enrique Shaw pueda ser declarado santo. Casi no hay empresarios que hayan llegado a esta categoría. Para encontrar un emprendedor en los altares debemos remontarnos al siglo XII y a San Omóvon, un comerciante de Cremona. Después yo por lo menos no he encontrado santos. Hay por supuesto creadores de órdenes religiosas que son santos, y que tuvieron que crear organizaciones, pero no eran estrictamente creadores de bienes y servicios, en educación, pero no tenemos un empresario clásico que está en los altares. Así que, y los empresarios, como todos los que estamos en la sociedad, necesitamos de modelos. A mí me ha gustado especialmente el artículo 9 del decálogo, que preparó la facultad, que dice: el ser auténticamente cristiano nos permite además ser mejores empresarios. No va en contra de nuestra eficiencia organizativa, sino hace funcionar mejor a la organización. Y toda la teoría, si uno mira la teoría de relaciones humanas y recursos humanos, de hoy vamos a encontrar, y leemos a Shaw, vamos a encontrar en él un adelantado, porque Shaw no es una persona, no sé, que aprendió en la práctica, sino que
estudió mucho. Quizás en su juventud los temas de empresa no le interesaban. Su hermano le decía ley contabilidad, ley gestión, y él leía los clásicos, teología, literatura. Pero después empezó a leer los autores más modernos, y después se perfeccionó en el sistema americano de empresa y en la Universidad de Harvard. Es decir, conoció a los mejores expositores. Estaba en la frontera de la ciencia del management de la época. Bueno, quiero terminar agradeciendo la participación de todos los ponentes, todos los que organizaron con nosotros este evento, y en especial a la Armada Argentina. Bueno, a mí, yo cuando hice ese articulito sobre yo, me puse a pensar, si yo se anota hoy en la facultad, en la universidad, ¿qué carreras estudiaría? Yo creo que probablemente estudiaría ingeniería industrial y recursos humanos. Creo que se anotarían esas dos carreras. Y yo creo que cuando estudió en la Escuela Naval, yo estuve mirando, la verdad que lo que estudian ustedes, no sé si habrá cambiado, tiene mucho que ver con lo que estudia un ingeniero industrial. Estudian máquinas, estudian física, estudian matemática, pero también tiene un componente muy alto de estudio, de práctica, yo diría, en gestión de recursos humanos. Yo creo que muchas de las cosas que yo aplicó a la empresa la aprendió en la Marina, en especial el cuidado que tiene el jefe con los que están dependiendo de él. Y esto en la Marina, por lo menos lo que yo leí. Así que muchas gracias, y después seguiremos este festejo en la Fragata Libertad, compartiendo un agape con todos ustedes. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con un orden que tenemos establecido aquí. Primero va a estar Fernández Elizalde, después viene Mónica Aranda, después lo voy a ir presentando cada uno cuando vienen, después viene Gonzalo Ancián, Carlos Custer y, bueno, último Marcelo Recico, que va a explicar también un poco cuál es el sentido del Instituto Enrique John. Fernández Elizalde, lo tenemos aquí, es egresado de Administración de Empresas por esta universidad, sí. Y es un empresario, tiene una larguísima y rica experiencia empresaria, está casado, tiene 5 hijos, es socio de ACDE desde hace muchísimos años, y corregime Fernando, pero más o menos aproximadamente hace 20 años que él se topó con la figura de Enrique John, se puso al hombro lo que es la causa de canonización. Y a mí me consta que no hay una persona que haya, empujado más, traccionado más, con todo el esfuerzo y con todos los pros y contras que esto tiene, la causa de canonización de Enrique John. Fernán, muchísimas gracias. Sí. Me olvidaste una cosa, Tristán, que no sé si te la dije. Yo también soy de la Armada. Soy marinero clase 46. Y fui premio Pro Patria, que es el premio al marinero más destacado de toda la camada, la 46. Así que soy orgulloso hombre de mar. Bueno, lo mismo hace muy rápido, porque en general, en la época que no hablaba nadie, hablaba yo, o hablaba yo y alguien más, pero yo siempre decía más o menos lo mismo. Con el tiempo fui aprendiendo más y ciertamente hoy en día me siento como que sé mucho de Enrique John, mucho de cómo pensaba, mucho de cómo actuaba, mucho de su política. Decide hacer exactamente lo mismo, y el manejo de la gestión empresaria y de tantas otras cosas. Rápidamente, en el 62 muere Enrique. Yo ingreso en la UCA en 1965, o sea, 3 años después. Me recibo, me gradúo en el año 69, todavía estábamos en principio estábamos en la calle Córdoba, después pasamos al convento de la calle Reconquista, y ya después ahí me olvidé del tema. Y han pasado muchas cosas, tanto para mí, como para la causa, como para la UCA. En mi caso particular, yo diría que si hay algo que yo
valoro enormemente es haber podido entender, y cuando digo entender, esto es como el tema del mirar y el ver. Yo entiendo lo que Enrique pensaba, me siento como un agradecido, esta bendición del cielo, de poder interpretarlo a Enrique de una manera muy particular, porque yo lo siento a nivel carne interna, personal, y eso es un tema que realmente es un quiebre, digamos. En el caso de la UCA, bueno, no soy yo quien para decir, hay otros más, pero claramente la calle Córdoba era una casa muy linda, pero punto. Hoy esto es una flor de universidad mundial destacadísima. Y en el caso particular de Enrique, yo soy de los que en la época en que empecé a estudiar en la UCA, cuando empecé a entrar en ACDE, empezar a ver un poco qué tipo de perfil empresario yo podría tener una vez adquiridos los conocimientos, yo me di cuenta que yo de Enrique no sabía nada. Y lo que suponía que sabía era en base a lo que comentaba la gente. ¿Y qué comentaba la gente? Que era un santurrón, que era un buen tipo, pero la plata la repartían ellos de lo que producían sus familias. Y yo me di cuenta que después con el tiempo que no era así. Él era un gran empresario que llegó a descubrir la fórmula del éxito haciendo que producir con rentabilidad y teniendo todos los factores de la producción, inclusive principalmente a la gente, sus colaboradores, contentos, eso era un tema de manejo empresario. Y siempre ganar plata, y siempre repartir, y siempre ser generoso, es un tema de la gestión de Enrique. Y esto me lleva a decir algo que creo que es muy importante. Una empresa es un pequeño país en el fondo, o un país es una gran empresa. Y si uno aplica lo que Enrique aplicaba en sus empresas, cuando digo sus, la de su familia, los países serían también mucho mejores. La frase siempre que me dice, che, ¿qué hubiera sido del mundo o qué hubiera sido de la Argentina? Dice Enrique, hubiera sido, bueno, yo les digo, seguro hubiera sido mejor. Pero acá recuerdo la frase de su señora, de Cecilia, que me decía, el país no sé, pero yo hubiera estado mucho más contenta si hubiera vivido. Pero aparte lo importante de Enrique es ser empresario y ser, yo creo que muy posiblemente, y esto me animo a decirlo porque ya lo dice hasta el Papa mismo, que hay una gran chance de que sea, o bien lo afirma. El tema de la santidad en un ambiente hostil, realmente como es la empresa en Argentina, como son tantos ambientes, donde siempre hay cosas raras, cosas discutibles, o no es fácil coordinar todos esos factores para el bien. Bueno, todo eso yo creo que es un tema central en la gestión del Enrique. Y si lo hubiéramos hace años tomado con cierta fuerza y con cierto entusiasmo, las cosas que están pasando hoy acá no pasarían. Y cuando digo acá, yo diría también en el mundo. Porque lo de Enrique es haber estado vinculado con Konrad Adenauer, con Giorgio Lapierre, con Schuman, con tantos hombres de la posguerra europea que hicieron grande a Europa, y la Argentina fue cayendo. Así que especialmente lo menciono. No sé si ustedes llegaron a ver el diario 16 de junio, La Nación, el padre Gustavo Irrazábal hace un artículo sobre iglesia y pobrismo. Yo creo que lo que Enrique hubiera hecho es un trabajo sobre iglesia y riqueza, porque él hubiera conseguido producir y repartir generosamente. Es lo que en el fondo yo noto en el ambiente empresario argentino y mundial, que es decir una cosa que tenemos que repartir la ganancia, ganamos mucho y no repartimos casi nada. Y eso es una maldad, es un tema de cuestionamiento. La realidad es que el mundo hoy se guía por patrones que son decir una cosa y hacer otra en general. Enrique hacía exactamente lo contrario. En este artículo, el padre Irrazábal dice, usando palabras del Papa Francisco, hoy Francisco elogia abiertamente la función de los empresarios, cosa que antes no era así. Y a mí me consta porque personalmente discutí muchísimo con él y con la gente del tribunal, pero a nivel duro, hoy opina lo contrario, y eso es un aval claro de que esto va avanzando muy bien.
La figura de Enrique Yo, dice el Papa, es el empresario actualmente en proceso de beatificación por su beneplácito, muestra a las claras que no hay contradicción entre el ser católico y promover el desarrollo económico. Papa. Y eso es clarísimo. Ahora, hay que limitarlo, no solamente decirlo, hay que limitarlo. Y ese es el gran tema que yo creo que el ejemplo que va a poder dar seguramente el almirante Gonzalo Díez, el barco cuando sale del puerto tiene que llegar a otro puerto. Y el comandante es el hombre que lleva ese barco con la tripulación que lo acompaña y a la que él rige, como hacía Enrique, las empresas donde estaba vinculado. Bueno, a las órdenes preguntas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora turno de Mónica Aranda, la izquierda. Mónica Aranda es contadora por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Gerencia y Administración de Sistemas de Salud por la Universidad Pablo Oro y un máster en Tributación por la Universidad del Salvador. Pero además es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra y cuya tesis doctoral, que después se convirtió en este libro, yo no leí tu tesis, pero sí el libro, que se llama La empresa, comunidad de vida y relaciones humanas, y que es justamente sobre la obra de Enrique Yo. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero agradecer a la UCA, ¿sí?, esta invitación de Ciencias Económicas, y también agradecer esta iniciativa. ¿Se escucha? A ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Ahí está bien. Bueno, y también agradecer esta iniciativa que me llenó de alegría, ¿sí? Bueno, en estos minutos mi idea fue pensar qué cosas a mí me impactaron cuando escribí la biografía de Enrique. Yo tenía que enfrentar una tesis doctoral y para poder llevar adelante una tesis doctoral tenía que llegar a las fuentes inéditas. Las fuentes inéditas estaban en ACDE, custodiadas, y eran todos los manuscritos de Enrique. Entonces, ¿te acordás, Fernán? Un 27 de agosto, Fernán me dijo, podés entrar al archivo, ¿no? Bueno, y ahí empezó a hacer realidad ese trabajo de archivo, de leer las notas de Enrique, que era muy impactante, tremendamente actuales son. Al final yo les voy a leer algunas citas de Enrique Yo, que uno dice, bueno, ¿pero qué lo dijo ayer? No, lo dijo ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, a la gente grande es actual siempre, ¿no? Tienen esa grandeza de que no les pase el tiempo, ¿no? Entonces, este trabajo que hice fue seguir la trayectoria vital de Enrique Yo, con sus idas y sus venidas, ¿no? O sea, él se enroló en la Marina con unas ideas, lo hizo, no lo hizo sin convicción, y después empezó a dudar. Tenía una relación con el obrero, generó una relación con el obrero que para mí es revolucionaria, es lo más revolucionario que tiene Enrique Yo. Hay muchas cosas que son innovadoras, pero esa relación con el obrero donde no hay barreras, se dice fácil, pero es difícil de vivirlo, ¿no? O sea, quebrar la barrera de esa distancia que a veces ponemos los hombres, la visión humana, se necesita mucha convicción, ¿no? Porque todo lleva a no quebrar, ¿no?, esa distancia. Entonces, bueno, después de ese primer momento de duda, deja la Marina y se incorpora al mundo de la empresa, ¿no? Todos sabemos esa disyuntiva que tuvo, que amaba tanto al obrero que quería ser obrero, ¿no? Y sabemos que, bueno, que después Estados Unidos, que le vieron sus manos y le dijeron, manos de obrero no tenés, pero ¿por qué no ayudar a los obreros desde el empresariado? Y ahí es donde compró esta idea con toda su alma, ¿no? Y se dedicó a ser empresario con esta visión, ¿no? No ser empresario, sino a ser empresario para cambiar las claves del laborismo, que en ese momento en Argentina teníamos en ese momento un gobierno peronista, había el laborismo. Él entendió y supo vivir en esa época, ¿sí? Supo tomar lo positivo de todos y construir
también es otra, ¿no? O sea, como otra característica de Enrique de buscar lo que suma, ¿no? De buscar lo que une, lo que potencia, y esa fue su visión, ¿no? Bueno, eso fue, para mí contribuyó a cambiar las relaciones entre el obrero y el empresario. Esto recién empieza. Esto es, bueno, ya acá tenemos este instituto de investigación, esta es una línea de investigación, porque no tiene por qué haber una barrera, no hay un motivo de fondo para que exista una barrera, ¿sí? Es decir, que el empresario es una función dentro de la organización, nada más, una función. Y es una función que vivía con espíritu de servicio, no la vivía de otra manera, ¿no? Siempre tratando de potenciar. Y eso también es algo que me impactó en su vida, en que siempre trataba de que el otro fuera para adelante, ¿no? O sea, brindar lo necesario para que el otro fuera para adelante. Seguro acá el señor Kuster tiene unas anécdotas mucho más ricas que las mías, pero está esa de, ¿no? O sea, se daba cuenta cuando alguien tenía que terminar su casa y no podía, cuando alguien tenía una necesidad resuelta en su familia y la llevaba al trabajo, o sea, bueno, ¿no? O sea, esas son cosas que, como decía Fernando, ¿no? Para imitar, ¿no? Son las ideas de Enrique, ¿no? Entonces, buscó hacer compatibles los principios de la doctrina social de la Iglesia con la excelencia y la rentabilidad. Esto se dice pronto, pero a veces ni siquiera conocemos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Uno dice, bueno, vuelve a leer el catecismo de la doctrina social de la Iglesia y dice, ah, ¿y esto dónde estaba? ¿No? Son material que uno tiene que volver a releer, y si uno está en una función empresaria, tenerlo muy cerca. Para, digo, la verdad, si uno quiere seguir esa ruta, alimentarse, ¿no? de buena doctrina. Trabajó por la formación de un empresariado con vocación transformadora y compromiso social. Son palabras actuales, ¿no? Compromiso social, ya las decía. Y consideró el trabajo como un escenario de la realización de la creatividad humana. También, ¿no? Revolucionario. O sea, el trabajo es un escenario de la creatividad humana. O sea, yo tengo que dejar que la gente cree, que se desenvuelva, que funcione, que esté cómoda. Y así fidelizó, ¿no? Logró fidelizar a los obreros en la planta de Rigoló, en Berazategui, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos, todos seguramente hemos leído algo de él, y la adhesión que tenían esos obreros a Enrique Yo no era una adhesión de obediencia debida al jefe, ¿no? Sino que era algo que él trascendía en su funcionamiento con las personas. Anécdotas muchísimas, podemos decir, ¿no? Eso como que llegaba a la planta y lo primero que preguntaba a la gente que estaba en la seguridad es cuál es el sector más probado hoy, cuál es el que lo está pasando peor. Y no importaba qué era, pero ahí se iba. Y después pasaba por su oficina, ¿no? Y bueno, esto no se improvisa, esto se vive, ¿no? Así como destinar tiempo para pasear a niños, hijos de empleados, de obreros, ver si tenía que potenciar a alguien en sus estudios, bueno. Ejemplos muchos, no me voy a ir, no me quiero ir, pero hoy estamos ante la cuarta revolución industrial, la tecnológica, la Big Data, la Data Science, ¿sí? Todo lo que estamos enseñando económicas, todo lo que tenemos, estamos transmitiendo, pero hay una pregunta que sigue en el ambiente, ¿qué hacemos con la fuerza laboral, ¿no? ¿Vamos a poder seguir dando trabajo con toda esta tecnología? Bueno, ya las líneas de pensamiento y de estudio dicen que sí, ¿sí? Pero la única manera de seguir dando empleo es que todos den un paso para adelante y de compartir los adelantos tecnológicos. Es la única manera que todos vamos a poder hablar en un mismo idioma, en el mismo mundo. Yo pensaba en Enrique, me tocó hace poco dar una clase, ¿no? De Data Science, y decía, ¿y Enrique qué haría, no? O sea, bueno, sería el primero que haría compatible la tecnología con todos. Nos pondría en un pie de igualdad
para que logremos sacar objetivos comunes, porque si no es imposible sacar objetivos comunes. ¿Sí? Si uno se aísla, no logra objetivos comunes. Si uno se aísla para defenderse de lo que no conoce, no. Lo que tenemos que lograr es compartir, ¿no? Bueno, ideas, y con esto ya creo que me estoy jugando el tiempo, pero algunas ideas que me impactaron de él, en la empresa y en la familia. En ambos conocí a Cecilia, tuve dos entrevistas con ella, y después justo estaba en Pamplona cuando falleció, estaba por defender la tesis, que ya me llegó 2 o 3 días antes que había fallecido Cecilia. Y bueno, nada, una de las cosas que me llevo de Enrique yo es esta capacidad de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida cotidiana, ¿no? Que lo hacía compatible con el sentido de responsabilidad, y por eso daba mucha confianza. Por eso los obreros, las personas que trabajaban con él, tenían mucha confianza en Enrique, ¿no? Porque tenía esta doble vertiente, ¿no? Era una persona tranquila, que no significaba inactiva, era tranquila. Como que tenía una visión, va un poquito más allá de lo inmediato, ¿no? Después logró eso, ¿no? Que ya nos lo han dicho tantas veces, y es muy lindo escucharlo por otra vez, o sea, cómo hizo compatible la familia con el trabajo, ¿no? Y cuando llevaba a sus amigos a la mesa de comida de su casa, y Cecilia decía, bueno, me está invadiendo, ¿no? Y bueno, y todos estaban tan contentos juntos, tan diferentes, ¿no? Sindicalistas, obreros, hijos, todos estaban ahí compartiendo lo mismo, ¿no? Bueno, el aprecio por el obrero ya lo dije, pero sobre todo quiero acá aclarar que valoraba el esfuerzo del hombre. Y está esta otra idea, otra línea de la empresa como comunidad de vida, ¿sí? Lo consideraba como un espacio de productividad y dignidad. Van juntas, ¿sí? No se tienen por qué pelear, ¿no? Es una misma ecuación. Bueno, esto, ¿no? Decía que ser patrono era un privilegio, en aquel momento se usaba la palabra patrono más, hoy ya quizás no se utiliza, pero bueno, en sus obras está, en sus manuscritos está. Lo que decía era que había que prepararse bien y que había que trabajar bien, ¿sí? Y que tenía, aunque tuviera una posición de dirección, tenía una apertura connatural para aprender de los demás y sus circunstancias. Otra pregunta, ¿no? Aprender de los demás. Él fue un autodidacta, como decíamos, leyó los clásicos, fue un humanista, no hizo una carrera universitaria, hizo lo que fue, después hizo como un posgrado, Harvard, pero se formó día a día, hora tras hora, ¿no? O sea, y toda esa lectura que hizo de los clásicos y los humanistas fue como la base de la formación del empresario que él quería ser, ¿no? Consideró al directivo como motor de desarrollo, tenía una preocupación efectiva por el bien común, en la triple vertiente, decía Enrique, ¿no? La vertiente económica, cultural y social. O sea, se destacó por la forma en que vivió la justicia y no pactó, ¿no? O sea, no pactó en dejar de vivir la doctrina social de la Iglesia, no acudió al despido como primera medida. Es como que muy fácil me dice, bueno, despedimos. No, él no pactó con esto y trató de llevar adelante el empleo, incluso a veces con ideas muy originales, como terciarizar un servicio y contratarlo. Y bueno, yo quería terminar con 2 frases de Enrique, las voy a leer porque son textuales, y que si uno las escucha me dice, esto no es de ahora, pero no es de ahora, es de hace muchos años. Y dice, considero el lucro como una condición absoluta de subsistencia. No obstante, tengo claro que el beneficio no puede atentar contra la justicia social y no puede ser un principio directivo único. Considero que el despido no es la primera medida a tomar. Consiguió a la empresa como esa realidad jurídica, humana y económica, ¿no? Dijimos, y consideró al hombre como un posible, una persona con la cual tengo que colaborar para que se realice, ¿no? Eso de ver a la persona en potencia,
¿sí? Es decir, es un posible, es una visión ampliamente positiva. Y por último, la última que voy a decir, me comprometo, consideró al hombre como el talento más valioso que tiene la empresa. Hoy hay algunos países de avanzada que ya tienen dentro del activo, cuantifican sus recursos humanos, nosotros todavía no lo tenemos, pero sí ya hay países que lo tienen, dentro de su balance aparece el expertise. Y bueno, y acá solamente voy a leer, consideraba al hombre, al trabajador como capital viviente. Voy a leer una circular para Cristalería Rigoló, donde comunica las pautas para fijar remuneraciones. Nada más, y con esto termino. Dice, fijar las remuneraciones de acuerdo con la modalidad de trabajo, de acuerdo con las condiciones del mercado, de acuerdo con la situación de la empresa. Esto junto con la evaluación del aporte de la compañía y la capacitación de cada persona. No prescindir nunca del bien común. Esto lo dijo en el año 1950. Mientras le pasas el micrófono a Carlos Huster, un pequeño aviso parroquial en la documentación de la que hacía referencia Mónica del año 2016. Ella trabajó para la tesis doctoral, está depositada ahora en la biblioteca de la UCA, que es quien lo está custodiando para acceso a investigadores, ¿no? Que son toda la documentación y las libretitas personales que Enrique yo era la que utilizaba, son cientos de libretas personales, más su biblioteca personal, más todos los escritos, una persona que escribía mucho. Así que bueno, si hay un investigador presente, sabe que eso está disponible también con la debida autorización. Bueno, Carlos Huster, gracias. Recién hicieron mucha referencia a tu presencia. Simplemente, Carlos, bueno, el currículum es muy extenso porque está en la vida pública hace medio siglo. Lo último fue embajador ante la Santa Sede, fue diputado nacional, fue miembro del Pontificio Consejo de Justicia del Vaticano, fue secretario regional de los países del Cono Sur de la Central Latinoamericana de Trabajadores, y antes que todo eso estaba en la Comisión Interna de Rigoló y era el que discutía las condiciones de trabajo con Enrique John en persona, lo cual alguna anécdota nos va a contar. Carlos, y además, siempre que hay un acto con Enrique John, alguna recordación, Carlos siempre da el presente, así que te lo agradezco nuevamente. Con gusto. Bueno, primero felicito a la UCA y a la Facultad de Ciencias Económicas por la creación del instituto. Me parece muy importante para profundizar y proyectar el pensamiento, la acción de lo que fue Enrique John. En un país donde las dirigencias tienen una mediocridad acentuada en todos los niveles, creo que el ejemplo de Enrique es importantísimo para que podamos asumir muchas de sus lecciones, de su comportamiento, de su coherencia. Yo entré a la Cristalería Rigoló a los 16 años. A los 2 años que yo estaba, en los 58, Enrique nombraba administrador delegado, CEO, gerente general de la empresa, y en las presentaciones de rigor con las comisiones sindicales, había 2 comisiones internas, yo formaba parte de una de ellas. Él me vio que tenía en esa época, los jóvenes de Acción Católica, teníamos un pequeño escudito que era campo de plata, una cruz azul. Hay hasta una canción sobre la cruz azul sobre el campo de plata. Y me dijo, después quería hablar con usted. Bueno, me quedé. Claro, él extrañaba. Yo estaba en la comisión sindical. El apellido de él, mío, le sonaba, porque mi padre y mis hermanos mayores habían estado en Rigoló. Entonces él quería saber un poco más cómo era mi actitud, y como una familia tradicional ligada a la empresa, y yo estaba en la organización sindical. Se creó una relación muy buena. Teníamos por ahí objetivos, diría, intereses distintos, pero era un hombre que siempre buscaba la síntesis. Me acuerdo que lo que lo distinguía sobre todo era una personalidad afable, simpática, optimista. Era firme en sus convicciones. Cuando defendía lo que creía que tenía que defender, tenía mucha firmeza. Pero era muy abierto, ¿no? Y siempre prefería más que hablar, escuchar.
esto me hace acordar ahora al Papa Francisco hablado de ese tema, ¿no? Que es más importante que escuchemos que hablemos. Y a mí me llamaba la atención esa forma de ser de él. Él tenía una relación con los sindicatos, era una época difícil. Perón había sido derrocado, el general Perón, en septiembre del 55. En muchas empresas hubo cierta venganza. En Rigolo no, y mucho menos con él. Él tenía una relación muy buena. No tenía una relación directa porque debajo de él, como administrador general, estaba el gerente del personal y el jefe de personal. Así que él no es que se ocupaba en el día a día de la relación con los sindicatos, pero estaba interesado, quería conocer. Más de una vez, estando reunido la comisión interna con el jefe de personal, él entraba y decía, bueno, ¿sobre qué están discutiendo? Se sentaba. Es decir, tenía un gran respeto por la organización sindical y le gustaba escucharlo. Creo que también en el nivel personal, está dicho en uno de los libros, es cierto, lo he visto yo, él iba a recorrer la fábrica. Generalmente los CEOs, los administradores generales, tienen colaboradores, son los que llevan desde la realidad de la empresa, el día a día, a los superiores. Él no quería ir él mismo, iba a las zonas más difíciles, la famosa Farcha, que había una temperatura de 70, 80 grados, la zona de composición donde se mezclaba la soda con la arena, ahí veces había como una humareda, y ahí estaba Enrique Lluch. Es increíble eso, ¿no? Un hombre de sus capacidades, de sus responsabilidades, quería ir y sentir qué es lo que sentían los trabajadores, cuáles eran los reclamos, y muchas veces conocer las historias de la familia. Alguno que tenía un hijo con serios problemas de salud. Hay muchos testimonios de eso. Por eso es que cuando se abre cuando ella estaba muy mal, que empezaron las transfusiones de sangre, dicen que la cola era enorme. Yo no estaba en esos momentos en Argentina, pero me decían que las colas eran enormes. Y muchos trabajadores de Rigolo. Eso demostraba la simpatía, que siendo el personal superior de la empresa, la simpatía y el respeto que había entre los trabajadores. Yo siempre decía, una empresa tiene que ser eficiente y rentable. Su objetivo, digamos, principal es tratar de buscar de qué manera las personas en la empresa se desarrollan. Para él el desarrollo humano y la persona del trabajador, desde el obrero para las demás categorías, era muy importante. Entonces decía así, eficiencia, responsabilidad y rentabilidad tenemos que tener, pero tenemos que tratar de que en ese ámbito se desarrolle la persona humana y la prioridad que tenga el trabajador. Hay una circular que está en la causa, donde en una crisis recurrente, los argentinos vivimos siempre en crisis, yo creo que debería ser los años 60. 11 de septiembre de 1959. Él hace una circular diciendo, tenemos que ahorrar en todo, la situación es difícil, los observadores o socios de Corning Glass querían despedir gente, él se oponía, dijo, vamos a ahorrar en todo, desde el agua, la electricidad, los materiales que se usan. Lo único que no vamos a ahorrar es ni en despedir gente ni en bajar salario. Entonces, esto le digo, el hombre de empresa que tenía que achicar gastos decía, esto será lo último y esperemos no poder hacerlo. Tuvo sus diferencias con la Corning, creo que está en la causa también. Él, además, se fue a Estados Unidos, la Corning Glass era la gran compañía de vidrio americana que tenía intereses y después, bueno, terminó siendo socia de Rigolo, y él fue a convencer a los empresarios de la Corning que había que ahorrar, que había que mejorar, que había que aumentar la eficiencia y la productividad, pero no a costa del salario de los trabajadores. Esta sola actitud y está la circular, demuestra lo que era rico. Algunas pinceladas, porque no tenemos muchos minutos. El 1 de mayo. El 1 de mayo, que siempre ha sido una expresión de confrontación entre el capital y el trabajo, desde su iniciación en 1886, cuando son ahorcados los dirigentes sindicales que peleaban por las 2 horas de trabajo. Bueno, recordarlo. ¿Qué hizo el Rigolo?
dijo, no, vamos a convertirlo en una suerte de fiesta. Entonces había una misa en el parque de la cristalería, yo lo veo, Enrique, en la primera fila, con su misal, porque en la época los buenos practicantes tenían su misal, era el primero que comulgaba, y al lado las dos comisiones internas, y después, bueno, personal superior y trabajadores. Pero él celebraba el 1 de mayo con los trabajadores. Y de ninguna manera él aceptaba que la confrontación tendría que ser algo permanente, sino que si había diferencias, eran circunstanciales y había que buscar la forma de moderar. Otra pequeña pincelada. Un día veníamos de ver creo que al padre Policicho, era el párroco de Brazatei, su parroquia ahora, en esa parroquia hay ahora un vitral de cuadro de Enrique Shaw, y veníamos de verlo, tal vez por la misa del 1 de mayo, y él me dice, bueno, ¿cómo anda tu Centro de Acción Católica? Bueno, yo le conté, mira, bien, somos casi 30, tenemos problemas un poco con los curas, que eran frailes, la Orden del Servo de María, porque bueno, a las 8 ellos quieren cerrar todo y es la hora que muchos de los que trabajamos podemos ir. Vamos a ver. Pues se apareció un día, tomaron las medidas, nos construyó un centro modesto, pero un centro para los jóvenes, con un metegol, con un pequeño billar. No solo eso, el día que lo inauguramos el piso está. Que yo digo, a los asados de 30 jóvenes, yo le tenía un poco de cosas, digo, ¿cómo se va a encontrar Enrique en este ambiente? Ahí va a estar el párroco nuestro. Él contentó y disfrutó, pero como si fuera un joven más. Pero le digo, un hombre con las preocupaciones que tenía pensando y viniendo una noche, que tal vez tenía la esposa y los hijos que lo esperaban a compartir con 30 jóvenes. Y digo, la última pincelada, en el año 61, se crea el obispado de Avellaneda. Yo esto lo he contado, está en algunos lugares, y bueno, no soy ahora de Quilmes, soy de Quilmes, la fábrica estaba en Berazategui, que es al lado. En esa época el distrito religioso era el arzobispado de La Plata. Y bueno, se imaginan, de La Plata era todo el conurbano, además del interior de la provincia. Y voy un día a la reunión de la comisión organizadora, que nos reunimos para preparar los actos, traer al nuevo obispo, y voy y lo encuentro a Enrique Shaw en la mesa. Y claro, yo me caí, ¿qué hace Enrique Shaw? No estaciona, no. Entonces, cuando terminé, digo, Enrique, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué querías estar acá? Me dice, mira, Carlos, yo paso hace años, no estaba en la autopista, por la avenida Mitre, que era la avenida que conectaba Buenos Aires, el centro de Buenos Aires con el sur, Quilmes, Berazategui y La Plata, y si paso y veo la iglesia, y digo, ¿qué cerca podrán estar los trabajadores del obispo de esta jurisdicción que están en La Plata? Yo me preocupaba, Rosario de Avellaneda le decían un poco la Chicago argentina, también a Rosario, pero Avellaneda era una zona muy industrial, saladeros, frigoríficos, industrias metalúrgicas. Es así que cuando veo que el Papa abre una diócesis en Avellaneda, yo me puse contentísimo, porque es una forma que la Iglesia se acerque a estos trabajadores. Además, el Papa había designado a Emilio Di Pajo, que era obispo de San Luis, fundador de la FOC, de la Juventud Obrera Cristiana, y un hombre muy ligado al mundo del trabajo. Dice así que yo quise estar. No voy de vuelta, con todas las preocupaciones, preocupado por el obispado nuevo, para que ese obispo seguramente se va a sentir más cerca de los trabajadores. Yo no tendría muchísimas cosas, pero espero la segunda mano, solo dar el testimonio y la alegría de haber podido compartir con Enrique una experiencia de vida, la de él, extraordinaria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora llegó el turno al lado del marinero, ¿cuánto, Fernán, eras vos? Clase, al lado del marinero clase 46 tenemos a Luis María González Dey, que es contraalmirante en retiro de la Armada, es doctor en Sociología por esta universidad, y magíster en Defensa y Seguridad Internacional por la Universidad de La Sapienza en Italia. También máster en Gestión de la Comunicación
de las organizaciones por la Universidad Austral y, como dijimos, bueno, además es licenciado en sistemas navales y oficial de la Armada Argentina. No sé si doctor o contraalmirante. Luis, gracias. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor realmente estar aquí junto a ustedes para recordar y honrar la memoria de Enrique Yo, y además porque estamos celebrando la decisión del señor decano de la universidad de crear el Instituto de Enrique Yo dentro de Económica. Parece que es muy, muy importante, así que mi felicitación para usted y para el equipo. Quisiera nada más hacer una pequeña referencia al auditorio. Tenemos la suerte, el privilegio, si me permiten compartirlo con ustedes, de tener presentes a 3 hijos de Enrique Yo, aquí, a Elsa, Isabel y Gabriel, que están allá atrás. Muchas gracias por estar aquí. Y a un grupo de cadetes que son muy caros para mí, porque es la misma ropa, el uniforme es el mismo que usaba Enrique Yo cuando era cadete. Y creo que esto es un ida y vuelta muy bueno para los cadetes y para nosotros que podemos tener acá presente a estos jóvenes que, así como Enrique, emprendieron la vida. Bueno, lo mío va a ser más largo, así que voy a robarlo. Bueno, esto es rápidamente para mostrar. Enrique nace en 1921 y adquiere los valores familiares. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, después entra a La Salle y ahí toma los valores lasallanos, firma la casa. Luego decide ser cadete naval y adquiere los valores navales militares. Casualmente, y yo diría causalmente, Enrique ingresa a la Armada y unos meses después ingresa a la Virgen Estela Maris, por la educación Estela Maris en la Armada. Es muy llamativo. Perdón, soy un convencido que vamos a verlo a Enrique Santo en esta vida, nosotros, ¿no? Así que discúlpenme que hable desde ese punto de vista. Bueno, ya oficial de la Armada Argentina, ahí toma contacto con la doctrina social de la Iglesia y ahí produce lo que él llama su conversión definitiva, donde él ahí hace un clic y se da cuenta o interpreta para qué Dios lo puso al mundo. Bueno, posteriormente se casa en el 43, 9 hijos. Después, en el 45, decide pasar a la fase empresarial. Y en el 49, Cáritas Argentina elige como coordinador de la ayuda de posguerra a la Europa de la posguerra, ¿no? Por una tarea muy encomiable que él realizó en esa época. Bueno, en el 55 es apresado durante 10 días por la defensa de la fe católica ante la quema de las iglesias. Después, un aspecto muy importante, justo para Económica, me parece que es muy rescatable, Enrique Yo trabaja hasta lograr la ley de asignación familiar que hoy perciben todos los argentinos, ¿no? Él trabaja junto con un grupo de integrantes más y logran la promoción de esta ley que sigue vigente hasta el día de hoy con algunas modificaciones. Bueno, en 1958 funda la UCA, es el primer tesorero de la UCA. En 1962 fallece a los 41 años. Cardenal Mejía, en 1996 inicia la causa. Y en el 2017, esto quiero hacer la mención porque la Armada se propone ante la causa de los santos, la congregación de la causa de los santos, como la entidad o la institución pública decidida a prestar todo el apoyo para darle información de la vida de Enrique Yo dentro de la Marina, ¿no? Puede ser la Marina. Y esa esquela fue contestada de inmediato por la Santa Sede y la Marina Argentina es hoy una de las instituciones, junto con AGDE y la UCA y ACA y demás, la Acción Católica, para promocionar la posibilidad de que Enrique se haga. Bueno, así que acá vemos rápidamente la vida de Enrique Yo. Acá me gustaría marcar nomás 2 puntos. Esta acá, ¿qué significa esa doble flecha? Él tenía una posición muy contrapuesta, él quería ser cadete naval, la familia no quería por distintas razones, finalmente se impone y logra su cometido.
Acá sucede lo mismo, quiere ser empresario, pero en realidad quería ser obrero, tal cual nos decía Mónica, y la familia lo convence y termina siendo empresario, pero él decide hacerlo para poder ayudar al obrero, o sea que ya con la misma línea. Y acá esto, bueno, para mí es muy romántico si quieren, pero Enrique parte hacia la vida eterna y nadie quería que se fuera, pero él se fue. Bueno, estos son algunos aspectos de Enrique. Esto lo quiero unir con la Marina, obviamente, que yo conozco. Enrique trabaja siendo cadete teniendo 15, 16 años. Escribe tres artículos en una revista que era de comunicación interna, la Escuela Naval, que todavía hoy existe, ¿no? La escuela todavía está presente. En el último de ellos, bueno, el segundo, Marinas Extranjeras, es llamativo porque es un chico de 15, 16 años que escribe sobre qué buques tiene que comprar la Armada Nacional. 16 años. Y inglés, francés y castellano. Bueno, y después habla sobre las posibilidades de cumplir el sueño de un joven cadete, que es realmente una expresión de su interioridad. Esta idea de una revista de comunicación interna es explotada después, por Enrique y yo, a Rigoló, con el nombre Rigó Visor, o sea, Rigoló y Visor de un catalejo náutico, ¿no? Y termina siendo una de las primeras revistas de lo que hoy llamaríamos comunicación interna, que además fue premiada en varios concursos en esa época, que eran 3 o 4 revistas que había. Y esto, saltando acá, es una de las calificaciones más llamativas en el legajo de oficial de Enrique, donde ahí está subrayado, que dice, un oficial de gran pureza interior. En mi libro yo pregunto y me pregunto, es quién dio la mano del calificador para escribir esto. Porque eso no se califica en la Marina. Es una cosa totalmente infrecuente. Nadie califica la pureza interior. Pero fue calificado así, y está ilegal. Bueno, acá tengo que hacer una reflexión sobre Cecilia, ¿no? Tuve también la gracia de conocerla, y un poco es para revalorizar la función de la mujer en el matrimonio, más hoy, el día que estamos hablando de una igualdad codo a codo, ¿no? Y me pregunto realmente cuánto de la santidad de Enrique no fue merced a Cecilia, ¿no? En un ida y vuelta, uno y otro. Bueno, la nieta ha hecho un libro que se llama Cartas de Amor, que siempre lo recomiendo a los cadetes que están noviando, disculpen el término tal vez un poco viejo, pero es un libro muy, muy interesante para aquellos que están por dar el paso para casarse, y lo recomiendo. Bueno, acá es lo que nos dice Cecilia, ¿no? Fíjense, eran novios, esto se mezcla un poco novios y esposos, ¿no? Ofrecer a Dios las guardias, a mí me gusta que se acuerden, es una oración. O sea, hacer que Enrique haga las guardias, pero como una oración a Dios. Lo llamaba santito, para ella era un santo, su esposo. La pregunta, ¿es posible ser santo siendo ricos? Esa se la hacía Cecilia a Enrique. Y después lo que acá es muy importante, que gracias a la unidad espiritual que tenían en el matrimonio, podía plantearse todas esas dudas. Y ella sabía que la opinión de Enrique era de querer ser santo. O sea que esto era algo que lo hablaban. Estamos hablando de algo, ahora, muchos años después. Esto era cuando eran... Y Enrique, bueno, estos son muchas cartas, ¿no? Pero, fíjense, le ruega a la Virgen por los rusos y los alemanes, ¿no? El sentimiento de Enrique. Quiere ser un oficial excelente, está muy contento con la vida de la Marina. Y después una expresión así, esto refleja, Enrique lo van a ver siempre sonriendo, y esta es una expresión típica, ¿no? Un mal tiempo lindísimo, ¿no? O sea, él en el mar, el bravío, las olas, todo, él ahí considera que ese es un momento de paz interior, ¿no? Y para los marinos, realmente quisiera transmitirle que esto es exactamente así, ¿no? Cuando uno está solo, abandonado a la buena de Dios en el mar, uno en definitiva tiene una tranquilidad de espíritu que no se tiene en la vida rutinaria. Bueno,
Bueno, acá Enrique le ruega para poder establecer el reino sobre la tierra. Le dice a Cecilia que tienen que trabajar juntos para lograr la santidad. Pide un poco de la fe letrada de Pedro y de la otra culta de Pablo para que nuestra unión nos permita vivir más santamente. Y se le ocurría si podía ser o no santo. Bueno, este es el método que nos dan Cecilia y Enrique, unos simples pasos para poder ser santos. Y, bueno, estas son las palabras del obispo castrense, que son las palabras, digamos, más simples que encontré para definir toda la vida del mundo. Es una síntesis perfecta de la vida. Sobre todo, dejando que Dios actúe en él lo que Dios quiera, ¿no? Enrique fue siempre el mismo. Ahí está en la entronización de la Virgen Estela Maris, y a la derecha, en la fiesta de San José Obrero. En las dos figuras más o menos es la misma actitud, ¿no? De cadete y de empresario. Siendo las palabras del señor Carlos Custer, Enrique decía que la preocupación de él, del empresariado, era que teníamos que ser los responsables de la ascensión humana del personal. O sea, él quería elevar al personal en lo económico y en lo espiritual, permanentemente. Bueno, así es como me gusta recordarlo a Enrique, como ser de Marina, padre de familia, empresario cristiano, tesorero, vinagre y como líder católico. Y para terminar, quiero dejarle acá, que estamos en un ambiente universitario, académico, una fórmula. Una fórmula muy sencilla que nos enseña el camino para ser santos. Estoy hablando por él, ¿no? Enrique aprendió en la Marina el concepto de servicio. Ya lo traía de la casa también. Aprendió el concepto de servicio, de servir al otro. Cuando él ingresa a la Marina, él jura la defensa de la nación hasta perder la vida. Hecho que, bueno, no es declamativo, sino que, bueno, tenemos un montón de veteranos y héroes de guerra que lo han hecho patente, ¿no? Pero él eso lo lleva al servicio a la comunidad, el servicio al prójimo, y lo eleva hasta el nivel de preocuparse, como decía el señor Carlos Custer, por el obrero, por ver qué problema tenía, por anotar en la libreta el problema de cada uno de los que trabajaban con él. Entonces, la fórmula que nos da Enrique es muy sencilla, y es que el servicio es el camino para la santidad. El servicio expresado en el más alto nivel. Nada más. Muchas gracias. Para cerrar esta ronda, bueno, en realidad, muy bien. Marcelo Recico, que está acá en el extremo derecho de la mesa, es el director del doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, integra el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y además desde este año es el director del Instituto Enrique Yo de Estudios Empresariales. Marcelo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tristán, por la presentación y bueno, muchas gracias a todo el panel por haber aceptado la invitación a lanzar el instituto, digamos, recordando a fondo, con tanta profundidad, digamos, el ejemplo de Enrique, que bueno, es el nombre del instituto y es obviamente el ejemplo que tenemos que tomar como norte, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. En principio quisiera hablarles brevemente acerca del instituto. Obviamente es un instituto de investigación, ¿no? Que tiene el nombre de Enrique Yo y que va a nuclear y está nucleando a los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas dedicados al estudio de la empresa, su entorno social, económico e institucional, ¿no? Los temas prioritarios de investigación, bueno, aquí tienen un poquito del abstract
y van a ser enunciados en su carta de fundación, aquí aprobada en la universidad, la ética y la responsabilidad social empresaria, la competitividad. Tenemos un acuerdo con el Instituto del IMD de Suiza para la medición de la competitividad anualmente, el desarrollo de los recursos humanos, el impacto de las nuevas tecnologías digitales y las prácticas de dirección y gestión, ¿no? Obviamente el instituto se va a dedicar básicamente a la investigación y a la divulgación y a través de seminarios, foros y distintas investigaciones, ¿no? Y un poco como aporte a este panel, dado que, bueno, yo no soy un especialista, no lo conocía a Enrique personalmente, pero bueno, tengo la suerte de haber leído el libro de Mónica y también el de Luis María, y bueno, me quedan algunos pendientes y he aprendido mucho de ustedes. Quería ofrecerles una breve lectura de la discusión ética de la empresa actual y bueno, ver cómo en esto me parece que entra Enrique, es un ejemplo permanentemente, ¿no? Porque hoy en la discusión de la ética empresarial, me parece, y de la responsabilidad social empresaria, hay distintas éticas, no es que hay una sola ética, ¿no? Está muy extendida en la ciencia económica y también en la teoría de la administración, la teoría utilitarista, ¿no? La de la maximización de la utilidad o de los beneficios como fin de la empresa y fin de la persona, ¿no? Y esta se conecta un poco con la primacía de los accionistas por encima de los actores de la empresa, ¿no? Entonces, esta sería una ética diferente, ¿no? Después tenemos la ética un poco de las consecuencias o del consecuencialismo, donde lo que manda es el resultado, ¿no? Lo importante es el resultado y no importa tanto los medios que estemos utilizando para alcanzar ese resultado, ¿no? Bueno, hay que alcanzar tal nivel de ventas, no importa si uno le rezó a la Virgen o si de pronto hizo otras actividades que no tienen nada que ver con eso, sino que lo importante es el resultado final, no tanto con los medios que usamos para alcanzarlo, ¿no? Y por último, yo diría, también está, digamos, impregnada en la cultura una ética también de la supervivencia del más apto, ¿no? El mercado y la vida es una competencia por la supervivencia, donde se van dando ganadores y perdedores, ¿no? Los ganadores haciendo éxito tras éxito, venciendo a las demás en las distintas competencias, y los perdedores se tienen que adaptar a otro lugar o desaparecer, ¿no? Obviamente estas son éticas de la empresa competitivas, con el ejemplo y con el norte que nos señala Enrique, y me parece que es importante para contrastar su ejemplo, ¿no? Y su propuesta, ¿no? Que estamos tratando de ir desmenuzando, ¿no? Entonces, como escuchamos de las exposiciones, la vida y el desempeño empresarial de Enrique muestra que otra ética es posible en la empresa, es aplicable, que da buenos resultados en un sentido mucho más amplio, ¿no? Para la comunidad que es la empresa y luego para la sociedad, ¿no? Yo estaba tomando ahí también algunas ideas que vi en la página de ACDE, que es muy interesante, sobre Enrique, y uno de los entrevistados decía: con Enrique me convencí de que sí se puede llevar una gestión en valores, y me convencí que los principios de la doctrina social de la Iglesia son aplicables a la empresa, ¿no? Y algo más osado de este entrevistado, que es un empresario, ¿no? Creo que los valores cristianos son la verdadera fuente de crecimiento y de vanguardia en las empresas de hoy en día, ¿no? Entonces, es interesante tratar de elaborar este tema de qué ética estamos hablando, ¿no? La doctrina social, la ética del humanismo cristiano, que Enrique ha ejercido y llevado a la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es bueno recordar que la ética cristiana tiene como elementos fundamentales, digamos, las famosas 4 virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, y las 3 teologales, ¿no? La fe, esperanza y la caridad, ¿no? Y yo creo, estaba pensando mientras escribía esto, se podría hacer un libro, ¿no? Con ejemplos de Enrique o de la vida de Enrique, cómo va siendo una materialización, ¿no? de cada una de estas virtudes, ¿no? Y
Y retomando un poco el tema de la prudencia, esto es interesante, la ética clásica viene de una palabra que es frenos, la prudencia, o frónesis, viene de frenos, que es el diafragma, ¿no? La membrana envolvente, la envoltura del corazón, las entrañas, ¿no? Desde ahí sale la iniciativa moral de la persona. Es el punto para los griegos y para la ética clásica donde se junta la inteligencia, la voluntad, la capacidad de decidir, digamos, las pasiones, ¿no? La orientación de la vida, ¿no? Y yo creo, volviendo o viniendo un poco más hacia el presente, que hay varios elementos en la ética empresarial moderna que toman puntos de esto, ¿no? Un primer punto que quería mencionarles es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto de contacto interesante. Están en los libros estos de Daniel Goleman, que es un gurú de Harvard, ¿no? Que habla de esta inteligencia emocional y cita a Aristóteles, ¿no? En el principio de su libro, ¿no? Para Goleman, lo que más distingue a un líder no es tanto su cociente intelectual, sino su nivel de inteligencia emocional, ¿no? Que incluye su conocimiento sobre sí mismo, su autogobierno, la motivación y la pasión puesta en la tarea, su capacidad de empatía y sus habilidades sociales, ¿no? Para actuar con capacidad de liderazgo, no solo hay que tener claridad mental, sino alegría, equilibrio y empatía emocional, ¿no? Yo cuando leo esto, se me vienen los ejemplos que nos han contado de Enrique a la mente, ¿no? Como una gran materialización, ¿no? Después, otro elemento interesante de la ética más contemporánea es que el liderazgo implica una búsqueda personal y grupal de sentido, ¿no? Esto viene de los estudios de Viktor Frankl, un psicólogo austríaco y fundador de la logoterapia. Él sostiene que el ser humano se realiza en la medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Esta es una fuerza primaria de la vida humana y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Entonces es importante que cada líder, o que cada persona también, se pregunte, se haga preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi vocación? ¿No? Como realización personal y también como servicio al prójimo, ¿no? El desafío es no solo encontrar riqueza de sentido en la vida, sino ofrecer condiciones para ello en los demás que están en nuestros equipos de trabajo, ¿no? Y finalmente, el liderazgo como servicio, ¿no? Un tema que mencionó muy fuerte hacia el final Luis María, la ética del servicio, ¿no? Y encontré un cuadro que me parece que es ilustrativo, ¿no? Dice, compara el jefe con el líder, ¿no? Y en todo esto lo podemos ver, Enrique también me parece a mí en estas contraposiciones, ¿no? El jefe dice yo y mi empresa. El líder dice nosotros y nuestra empresa. El jefe manda a las personas inspirando temor. El líder aconseja y guía, inspira entusiasmo. Para el jefe todo urge para hoy. Para el líder en cambio prevé y distribuye el trabajo. El jefe se preocupa por las cosas, tiene empleados. El líder se preocupa por las personas, tiene un equipo de trabajo. El jefe presume de sus éxitos, el líder sabe que los éxitos son compartidos, ¿no? Yo en estas contraposiciones que iba viendo veía a Enrique como un ejemplo de la segunda columna, ¿no? Por supuesto. Y un punto más que me gustaría completar en esta lectura ética es lo que creo que es el corazón, ¿no? Un poco de la motivación de Enrique, ¿no? Y nos podemos preguntar cómo podemos hacer esto en la vida cotidiana con todas las dificultades o en la empresa, ¿no? Con todas las presiones que existen, ¿no? ¿Cómo es posible este desprendimiento, este espíritu de servicio y sentido de fraternidad con los otros? Y una respuesta, la respuesta que pone de manifiesto la vida de Enrique es la mística cristiana, ¿no? Como varios han mencionado. El filósofo francés de origen judío, Henri Bergson, además premio Nobel de Literatura a principios del siglo XX, tiene una obra, Las dos fuentes de la moral y de la religión, donde dice, refiriéndose a los místicos cristianos,
que habían estudiado varios psiquiatras de la época, y él resume los resultados, ¿no? Cito: el misticismo completo es en efecto el de los grandes místicos cristianos, ¿no? No tanto por la profundidad, sino también por las realizaciones que hicieron, ¿no? Por las obras que uno ve y son increíbles de realizar, ¿no? Recogiéndose sobre sí mismos para tenderse en un esfuerzo completamente nuevo, han roto un dique, una inmensa corriente de vida se ha apoderado de ellos, el amor de Dios, digo yo, y de su vitalidad aumentada se ha desprendido una energía, una audacia, un poder de concepción y de realización extraordinario, ¿no? Entonces, esta es la lectura que me parece que puedo hacer un pequeño aporte para ver ahí en distintos momentos estas singularidades de la vida y el ejemplo de Enrique, ¿no? Y yendo para terminar a un tema un poquito más amplio, yendo de esta ética del servicio a la cuestión de las instituciones, bien entendidas, nuestras instituciones económicas y políticas tienen también como eje el servicio. El servicio público al ciudadano es lo que debería ser el norte de la política, así como el servicio al consumidor por parte de la empresa y el mercado. El mercado es una institución que busca que el empresario le vaya bien sirviendo a las otras personas que son los consumidores, como dijo aquí Carlos en la introducción, generando bienes y servicios para el otro, ¿no? De forma eficiente. A través del intercambio voluntario del mercado y de la competencia hay un marco para que esto se vaya dando, que el empresario trate de mejorar la situación de vida del consumidor y tenga su beneficio, ¿no? Pero a través de los monopolios y prácticas anticompetitivas o tratando de influir sobre el Estado, estas prácticas van en contra de la institución genuina del mercado y lo van corrompiendo, ¿no? En definitiva es lo que los economistas llamamos el rentismo, ¿no? O las instituciones extractivas, ¿no? Y lo mismo pasa con el Estado, que debería estar la política al servicio del ciudadano y pareciera que en la práctica es al revés, ¿no? Y concluyo con una reflexión más del ámbito local de la Argentina, de nuestro país, ¿no? Pero vemos hoy en día en el país muchas partes del mundo que hay una insatisfacción con estas instituciones, con la política y con el mercado, con la empresa. Creo que no están mal diseñadas o sean ineficaces, sino que han sido mal utilizadas porque se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo ese ideal del servicio que Enrique puso en práctica también en su vida privada y pública y en su actividad profesional, ¿no? En Argentina tenemos una larga historia de inestabilidad política y económica, desde 1930 al 83, sobre todo inestabilidad política, desde el 83 a la actualidad, habiendo recuperado la democracia, crisis económicas de una magnitud sin comparación, ¿no? A nivel internacional. Muchos podrían preguntarse por qué este péndulo de la economía argentina o de la política argentina, y se indica la necesidad de revitalizar la amistad social, ¿no? Lo que un poco el Papa Francisco nos señala a través de Fratelli Tutti, ¿no? O todos hermanos, ¿no? La inestabilidad argentina lleva al sálvese quien pueda y el abandono de los valores y la ética, o el abandono de los valores y la ética nos ha llevado a este presente de inestabilidad política y económica, ¿no? Estoy seguro que Enrique, hoy en día estaría por revalorizar estos valores, la ética y obviamente esa concepción cristiana de la vida, ¿no? Y empezando por él mismo, dando su propio ejemplo para empezar, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos en mente y en el corazón cuando desarrollemos estas investigaciones y actividades del Instituto, y por eso estamos muy honrados de llevar su nombre, ¿no? Bueno, queda un poco de tiempo. Los 4 panelistas que estuvieron acá, cada uno en su turno, corriendo un poco más, corriendo un poco menos, se autocensuraron a cuanto el tiempo y dijeron que tenían algo más para decir. Así que yo los voy a invitar ahora a una breve reflexión de 2 o 3 minutos, pero sobre todo poniendo énfasis en lo que es el título de esta convocatoria, que es el mensaje actual, o sea,
Hay muchas realidades que han cambiado, unas para bien, otras para mal. Sin embargo, recién hablaba Marcelo acerca de la inestabilidad. Podemos hablar del empeoramiento de los índices de pobreza, marginalidad, fragmentación laboral, la cuestión ambiental que dejó de ser un patrimonio del ecologismo para ser una realidad palpable. Entonces, me gustaría la reflexión de ustedes. Vamos a empezar por Carlos, que está ahí hasta la izquierda, a mi izquierda, acerca de cuál es la actualidad del mensaje de Enrique. Yo, no solamente qué es lo que diría, pero qué es lo que podemos rescatar hoy de lo que vos hablabas con él hace 60 y pico de años, ¿no? Bueno, en principio, lo decían recién, creo que él trataría de que la sociedad asumiera la ética y la responsabilidad como dos comportamientos clave. Es lo que a nosotros nos falta. Ética y responsabilidad personal y social. Me parece que el otro que Enrique estaría siempre de acuerdo en promover la prioridad del trabajo humano. Una democracia que tenga la mitad de la población excluida, es imposible que se pierda. Entonces, precisamos una democracia donde la economía cada vez más promueva, además de la rentabilidad de las unidades de producción, un mínimo de protección social y promover el trabajo humano, reemplazar todo tipo de subsidios por nuevas formas de trabajo. Una economía que cada vez más va a tener que tener en cuenta no solo la economía privada, porque no va a satisfacer todas las necesidades que tiene el pueblo de trabajo, sino que hay un nuevo aspecto que es la economía social, la economía cooperativa. Tenemos que fortalecer, y creo que Enrique sería mucho de esa idea. Además de la economía privada, la economía social. Me parece que el rol del Estado hay que redefinirlo. Precisamos un Estado eficiente, profesionalizado, pero es verdad que el Estado es el único que promueve el bien común. Lo demás se lucha por intereses. Entonces, ese Estado tiene que promover el desarrollo, tiene que promover un programa y una planificación, articular políticas públicas. Creo que es lo que no hace el Estado, creo que es lo que Enrique haría más allá de la empresa en términos colectivos. Y lo otro, los organismos de consenso. Nuestra Constitución, el artículo 14 bis, habla de la participación de los trabajadores en la empresa. Eso nunca más se habló. Es un principio constitucional, pero no solo a nivel de las empresas, a nivel del país. Hace poco se hizo un intento con un Consejo Económico y Social, con participación de todos los sectores sociales, digamos, empresarios, trabajadores, mundo académico. Y bueno, lamentablemente parece que los argentinos no estamos preparados para valorizar esas iniciativas. Creo que Enrique, que siempre fue un hombre de diálogo, de buscar consenso, de buscar una repartición equitable de las ganancias y la rentabilidad, hoy propugnaría mucho, por un lado, un plan de desarrollo para el país y los organismos de consenso, a nivel empresarial y a nivel nacional. Yo hago una interpretación libre, pero creo que Enrique, en función de todo lo que ha hecho, pensaría mucho en estas cuestiones. Muchas gracias, Carlos. Mónica, vos que buceaste en la vida, la obra de Enrique, de cómo fue generando lo que pensaba, casi hasta como una escuela de dirección. Exactamente, una escuela de dirección intuitiva. Fue cubriendo el perfil de empresa que quería. Yo lo que destacaría de él, y creo que es muy actual, es la concepción de la empresa como comunidad de vida, donde todos pueden desarrollarse, donde todos pueden ganar. No es necesario que unos ganen y otros pierdan. Y también la convicción de que vivir la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, vivir la equidad, no está reñido con la rentabilidad. Muchas veces conductas opuestas justamente generan falta de rentabilidad. Él veía a la empresa como un espacio donde se invierte para producir y para que todos ganen.
no la veía como un espacio de especulación pura. Creo que hoy se asustaría. Si viera algunos modelos de empresa que tenemos, y creo que nos diría, no sé, no puedo decir a los argentinos porque pienso que es más amplio, porque es un tema mundial, pero bueno, creo que a nosotros nos diría que pongamos el dinero a producir, que generemos riqueza real. Hoy los que estamos en temas económicos, vemos que se caen las economías fiduciarias que no tienen fundamento de una verdadera riqueza productiva, y creo que él en eso confiaba, y es lo único que permanece, o sea, lo único que tiene sostén. Todos los demás son promesas. No necesito marginar a nadie para desarrollar. El desarrollo, el crecimiento, eran sus ideas. Todos podemos crecer, todos podemos desarrollarnos, no es necesario que los dueños de la empresa se ganen siempre, a veces tienen que perder porque es parte del riesgo empresario, y los obreros son parte de esa historia. ¿No? O sea, a veces cuando uno escucha valoraciones sobre el salario, o sobre las cargas sociales, bueno, el otro día voy a contar una anécdota que a mí me causó mucha gracia, pero estoy corrigiendo los trabajos finales de carrera de algunos alumnos de administración de empresas, y entonces me trajeron un caso de una empresa familiar, ¿no? Entonces tenía la gráfica, es 80% de gasto en salarios, 20% en cargas sociales. Entonces yo lo miré y le dije, ¿qué le pasó a tu empresa? Porque ahí se te perdió algo. Entonces me dijo, pero usted es auditora, ¿le va a hacer algo a mi papá? Porque es la empresa de mi papá. Y le digo, mirá, ahí te está pasando algo. O sea, tenés un montón de gente que está en negro, no sé si es hasta proyección de tu empresa. O sea, bueno, Enrique en esas cosas no pactaba. Y bueno, tuvo una empresa rentable, dio soluciones innovadoras, pero estaba pensando en que todos ganemos, ¿sí? Y la otra idea es la dignidad. El trabajo va de la mano de la dignidad. No están reñidos. Muy bien, gracias, Mónica. Fernán, tenés varias anotaciones ahí en tu hoja, así que 3 minutos te podemos dar. Tan claro lo que dice Mónica respecto de la visión de Enrique sobre la empresa en su conjunto, la rentabilidad, los accionistas, el reparto al resto, que yo les garantizo que hasta último momento, y yo viendo sus balances, que los vi, no tienen estas locuras, siempre ganaban ellos, siempre, nunca perdían. Había premios, había bonus, había gratificaciones, había dividendos, siempre estaba todo eso prolijísimo. Muere Enrique, o Enrique se enferma mal, se agrava su vida, y los que estaban atrás de él empiezan a cambiar el balance. ¿Cómo? Pateando para atrás lo feo y mostrando lo que supuestamente era bueno para los nuevos. Y le empiezan a tirar, por ejemplo, un ejemplo, una parte del galpón se quema. Hay una póliza muy importante. Contabilizan la falta de trabajo por ese galpón, pero no contabilizan la cobranza de la póliza. La patean para el año siguiente. Cosa de que el balance de Enrique le dé menos. ¿Sí? Noticias terribles. Ese es el hombre que no entiende que su jefe, después de 10 años de estar con él, enseñándole cómo debe manejarse la empresa, se equivoca y cambia. Así le fue. Les cuento rápidamente 4 o 5 detalles. Hoy tenemos 16 centros, Enrique y yo, en la Argentina y algunos en el interior. 16. Estados Unidos nos tiene ya en la mira para muchas más cosas. Y ahí no es un tema de pongo $100.000, ahí te pongo $15 millones para un sector, una cátedra. Ya tenemos el caso de estudio del IAE,
el tema de los despidos, despedir o no despedir. Yo presencié a fin de año pasado el primer caso planteado en el IAE, donde los alumnos de ese turno tuvieron que debatir el caso. Bueno, salió ganador el tema que yo pregonaba, que era primero no despedir, lo primero no es despedir, pero aparte porque hay muchas más razones que el tema de persona. El tema es cuando yo tengo un empleado, un colaborador especializado en algo como es un soplador de vidrio, yo no lo puedo sacar. Porque al día siguiente, cuando recupero la actividad, ¿a quién llamo? ¿Un soplador de qué? De globos. Enrique miraba eso también. Y hay un tema central para mí, en todo esto también, tantas cosas hay para decir y no tenemos tiempo. ¿Cuánto influye en el resultado? No cuantificable, pero sí desde el punto de vista humano, cuando una empresa tiene buena onda entre todos, el de arriba y el de abajo, el de abajo y el de arriba, yo llamo el camiseteo, creo que es un tema central. Mencionaba Marcelo el tema de la gestión en valores. No existe, yo creo, casos semejantes en toda la historia de la santidad, porque lo he preguntado inclusive. Enrique tiene un libro, no editado todavía, pero probablemente en el tiempo, o con estos centros como el de hoy, ustedes van a estudiarse, 700 casos de análisis de virtudes por personas. O sea, hay un libro que se llama Sistemática de Virtudes, donde 700 personas hablan de diferentes virtudes y dan su testimonio. O sea, caridad, o esperanza, o lo que sea. Y ahí dice, fulano tal cosa, pero tal otra, 700. Son unas guías telefónicas de antes enormes. Y el tema del liderazgo, el primero en irse y el primero llegar y el último en irse. Yo creo que es central en la vida de un hombre que quiere dar ejemplo, un hombre que se sacrifica por los demás, pero lo demuestra. Y eso es un ejemplo que rápidamente se hace carne y empieza a hacerse notar. Y cierro con un tema que para mí es también muy importante, que es la muerte de Enrique. Un hombre que 5 años antes de morir sabe que se va a morir y hace que nadie, o muy poca gente, solamente los íntimos, se den cuenta. Un hombre que no tomaba calmantes, sufría los dolores y los ofrecía, y todo eso con la mejor cara, y yendo a la fábrica a trabajar como si no pasara nada, y discutiendo, como dice Carlos, situaciones conflictivas, y llegando a la noche a la casa y jugando con los chicos una batalla de almohadazos o de globos. Siempre la cara alegre. El santo es un hombre que vive elevado del suelo y está por arriba de los problemas de la vida humana. Y ese sufrimiento, él quizás lo sentía menos, no sé qué decirle, pero es otro de los ejemplos que yo creo que hay que destacar. Muchas gracias, Luis María. Como ya sacamos. Bueno, el mensaje de Enrique Yo para la Argentina actual es una pregunta muy dura y creo, sin temor a equivocarme, que Enrique, como lo hizo Amigoló, diría es la educación. Más ahora que estamos acá, justo en la universidad. Recuerdo a una señora que era profesora de química en la Escuela Naval, que se llamaba Purificación Merodo, todavía vive, que ella comentó cuando presenté el libro en la Carta Sarmiento, que el padre era un analfabeto que había llegado de España, se integró a Rigoló y empezó a trabajar. ¿Y qué fue lo primero que hizo Enrique con toda esa gente? Estamos hablando de 1905. ¿Qué hizo con toda esa gente? Les dio clases de álgebra, de lectura, de escritura, y los sacó adelante en un aspecto que hoy día sería muy novedoso, ¿no? Porque él se preocupó por el obrero para que llegue a poder leer y escribir. Y esta señora contaba que cuando el padre se jubila, el mejor recuerdo, la mayor satisfacción personal que él tenía, el recuerdo de ella, es que se sentaba en la puerta de la casa a leer el diario. Y todos los días se lo agradecía a Enrique Yo, porque él le había posibilitado la educación necesaria para poder leer. Enrique hizo eso mismo con el personal con el que se cruzó en los buques.
y los ayudaba, no solo en la parte espiritual, sino que también explicándoles matemáticas o enseñándoles a leer y escribir. O sea, por eso digo que sin duda creo que Enrique diría hay que poner todo lo que tengamos en la educación, por los problemas que ya sabemos que existen en nuestro país respecto a la creciente carga del analfabetismo que está azotando. Así que ese es el aspecto que yo creo que sería valedero. Y voy a tomar 2 minutos más porque esto me lo pidió Fernando. Así que esto es tiempo de Fernando. Pero va a ser un contrapunto muy interesante con el señor Carlos Fuster. Porque esto me lo pasó Fernando para el... Yo lo leo. Permítanme. Al comienzo de su relación laboral con Rigoló, y más aún al ser designado en el máximo cargo ejecutivo como director delegado, nos menciona el sindicalista Carlos Fuster, que formaba parte de la comisión interna de la Gestanería Rigoló en la década del 50, que les provocó cierto temor la aparición en los cargos ejecutivos de marinos retirados. Tenía preocupación por cómo se vería afectada la parte humana al aplicarse el rigor de la disciplina militar. Reconoce que se equivocó totalmente, pues seguían las expresas consignas de su superior, yo, y compartían además esa mezcla de eficiencia, responsabilidad, liderazgo personal, justicia y respeto, conjuntamente con la visión humanista que implementaron en esa etapa de la empresa liderados por su. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, agradecer a los panelistas acá, a la gente, a los señores yo. Muchas gracias, Gabriel, Isabel. Quiero invitar a pasar al señor rector, el doctor Miguel Ángel Schiavone, para que nos despidan. Y solamente por mí decir, Marcelo, tenés mucho trabajo por hacer. No es por nada, pero me parece esto recién empieza. Rector. Muchas gracias. En principio, agradecer al decano de la facultad por la creación de este instituto, director del instituto. Agradecer también a los panelistas que no solamente han rememorado a Enrique Jou, sino también han recordado. Rememorar siempre es traer a la memoria, y se ha traído a la memoria la historia, pero recordar es traer al corazón. Le han traído al corazón los valores de se habló de las virtudes teologales, ¿no? Y yo diferencio lo que es el don de la virtud. El don es algo que nos viene dado, ¿sí? Es algo que el Señor nos ha otorgado. Pero no siempre el don se transforma en virtud. Es como la lámpara de Aladino, que hay que frotar el don para que el don se transforme en virtud. Y Enrique Jou tenía un conjunto de virtudes. En la medida en que la lámpara se frota, es como que hay una energía importante, ¿no? Esa energía importante es ese halo que nos rodea. A todos nosotros tenemos un halo. Pero hay algunos que tienen un halo mayor, ¿no? Que ese halo es esa energía que los rodea y que emana, se transmite, se difunde, ¿no? Y todo el mundo quiere estar cerca de ese calorcito tibio, de esa persona que tiene ese halo. Y cuando ese halo es tan importante como el de Enrique Jou, trasciende a la vida, trasciende lo terrenal. Y hoy por hoy, en un día frío, clima frío, ese halo nos está llegando. Así que muchas gracias a todos por haber hecho este acto acá en la Universidad Católica Argentina.